Algo tengo muy claro, y es que las brujas existen y son reales. Mi historia comienza cuando vivíamos en la casa de mis padres, en un cuartito de lámina y ventanas de madera, y en el estado de Huehuetoca. Para ese entonces nació mi hija, y tendría 5 meses de nacida cuando empezó todo. Yo trabajaba rolando turnos, y me comentaba mi esposa que cuando yo me retiraba a trabajar, ella se quedaba planchando hasta largas horas de la noche, y que de repente le tocaban la ventana por ahí de las 12 de la noche, y cuando ella salía a asomarse, no había nada. De repente mi hija comenzaba a llorar muy fuerte. Pasaron unos días y la actividad incrementaba poco a poco. Para ese entonces yo ya me encontraba trabajando en la mañana, y me encontraba en las noches con ellas, pero no me tocaban la ventana. En cambio, yo salí al baño y pude ver en el cerro unas bolas de fuego. Yo ya sabía que se trataban de brujas, pero no lo quería creer, ya que en ese tiempo era muy incrédulo. Entonces, le dije a mi esposa que me quedaría velándolas durante la madrugada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que esa noche los perros comenzaron a ladrar descontroladamente y los gallos a cantar como si estuviera amaneciendo. De pronto, escuché un lamento muy lastimoso y sentí como mi piel se erizó. No me podía mover. Esa noche no pude dormir y estuve muy nervioso. Al día siguiente le comenté lo sucedido a mis padres y como muchas personas, no me creyeron. Dijeron que solo fue un mal sueño, pero yo sabía claramente lo que había escuchado. Ya pasadas unas semanas, nos encontrábamos durmiendo cuando por eso de las 2 de la mañana, escuchamos que algo azotó contra las láminas de nuestro cuarto, de una manera tan fuerte que parecía que hubieran aventado una piedra de gran tamaño. Pero no era una piedra, ya que cuando escuchamos el fuerte estruendo, mi hija comenzó a llorar, y escuché claramente como si hubiera un ave caminando encima de nosotros, con sus uñas arañando las láminas. Al ver por la rendija de la ventana, vi un bulto negro que pasó por un pequeño pasillo que quedaba fuera. Esa noche con mucho esfuerzo pudimos dormir nuevamente, aunque la verdad yo no lo hice. No me podía sacar de la memoria el bulto que observé. Tiempo después de haber escuchado el estruendoso ruido de las láminas, nos encontrábamos durmiendo los tres en la cama, cuando de repente escuchamos un fuerte golpe y mi hija volvió a comenzar a llorar, pero esta vez demasiado fuerte. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al buscar a nuestra hija yacía en el piso, llorando. Yo no sé qué fue lo que me hizo voltear nuevamente a la ventana y volví a ver el mismo bulto negro que había visto anteriormente, pero esta vez escuché un fuerte silbido que se alejaba. Ya cansados de la situación, decidimos bautizar a mi hija lo más pronto posible, porque ya no aguantábamos más lo que estaba sucediendo. Pasadas unas semanas después del bautizo, me desperté de repente y escuché como si un perro o lobo, no sé cómo describirlo, estuviera aullando fuera de nuestro cuarto. Para ser preciso, en la puerta de nuestro cuarto. Pero lo hacía de una manera tan lastimosa que me quedé paralizado por lo que estaba escuchando. Un dato curioso es que esa noche había silencio absoluto y yo no tenía perros y los perros de los vecinos tampoco ladraban. Al escuchar esto me heló la sangre y sentí todo mi cuerpo rígido y con ganas de gritar. Cada vez que cuento esto me recorre un escalofrío por la espalda y mi piel se eriza. Ya han pasado 5 años, yo ya tengo mi hogar propio y seré padre nuevamente. Pero hay algo que me inquieta últimamente. Hemos escuchado que nos tocan la ventana en la madrugada, y hasta mi hija lo ha escuchado y nos ha despertado. Solo que esta vez tocan la ventana del segundo piso, y lo que hace que me dé un poco más de miedo es que mi esposa ha soñado últimamente que un ave de gran tamaño
se postra a un costado de ella y que no le permite moverse. Durante las mañanas le duele demasiado esa parte donde dice que vio el ave. Yo también he soñado últimamente que vamos caminando y de repente, de la nada, salen 3 aves como guajolotes enormes, queriendo arrebatarnos a nuestro bebé. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero esta vez estaré preparado, ya que mi esposa está a días de dar a luz y los sueños van en aumento. Solo espero que alguien me pueda ayudar, que me dé algún consejo, ya que no quisiera pasar por lo mismo nuevamente. En el año 2011 nació mi primera hija. En esos días que nació eran días bastante lluviosos en la zona. A los 5 días de nacida, empezó a llover de manera horrible. Un día antes, mi hermana, mi mamá y mi esposo habíamos comenzado a hablar de brujas, de esas que se llevaban los bebés. Cabe mencionar que mi esposo y yo no creíamos en eso. Solamente había resultado un tema que venía al caso, debido a que teníamos a una recién nacida en la casa. Al día siguiente de esto empezó a llover muy fuerte. Esa noche mi hermana me marcó y me dijo que cuidara mucho a la bebé. Yo por supuesto respondí que así lo haría, que no se preocupara por nada. Yo siempre tenía la maña de acostarme a mi bebé en el pecho. Esa noche, como siempre lo hice, todavía mi suegra me dijo que no la acostara así, por el riesgo de que se me pudiera caer. No le hice caso y le dije, obviamente no se me caerá. Ya como a eso de las 11:30 de la noche, de pronto sentí mucho sueño. Sentía mis ojos muy pesados y antes de dormirme yo, acosté a mi bebé al lado mío, al lado de la pared para que no se cayera. En la madrugada escuché llorar mucho a mi bebé. La busqué en la cama, debiendo estar al lado mío, y no había nada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ella estaba en el piso boca abajo, arriba de una chancla. Todos se despertaron y enojados me dijeron, ya ves, te dijimos que no la acostaras en tu pecho. Yo trataba de explicarles que la había acostado a un lado mío pegada a la pared. En fin, tuvimos que llevarla a consulta de emergencia para asegurarnos de que estuviera bien. El doctor la revisó y nos dijo que todo estaba bien, que no tenía nada. Aclaro nuevamente, mi hija tenía días de nacida. A esa edad fácil digo que se les cae la mollera por algo como lo que pasó. Sin embargo, no tenía nada. Desde ese día mi esposo y yo llegamos a la conclusión de que una bruja había entrado esa noche, que había tratado de robarse a mi hija. Aún seguimos pensando en eso, y más cuando son temporadas de lluvia. Mi abuela fue una sabia mujer que vivió siempre con una historia que contar. Esta es una de ellas. Durante su niñez, vivió momentos de mucha angustia. Ella nunca fue paranoica o abiertamente espiritual. Sin embargo, enfrentó situaciones paranormales de diversa índole. Tal vez debido a su sensibilidad y a su mente abierta, pudo ser testigo de innumerables cosas horribles que al final de su vida veía con humor y cierto respeto. Su conocimiento y experiencia me las heredó en cada uno de los relatos que me contaba al caer la tarde. Servía un café de olla en pocillos de peltre y un pedazo de bolillo con mantequilla, y se disponía a darme mis enseñanzas, con varios relatos de apariciones del diablo, fantasmas y cosas raras, cosas que le sucedieron a la familia y durante su vida infantil. Esta es una de esas historias familiares. La abuela de mi abuela, o sea mi tatarabuela, vivía en una región cerca de Dolores Hidalgo, en Guanajuato.
Fue una mujer que supo de la vida dura en el campo, y esto desde muy niña. Se casó como era lo habitual, con un jornalero y procrearon 6 hijos. Todos trabajaban en una parcela rentada a un latifundista, que acaparaba el comercio y era dueño de las vidas de mucha gente en la región. Los hijos, al crecer, ayudaban al padre arando el campo, pastoreando el ganado, mientras que la señora se quedaba en la humilde vivienda haciendo las labores hogareñas. En esa comunidad, las mujeres se dedicaban enteramente al hogar y no tenían mucho esparcimiento. Cierto día, llegó a vivir a ese lugar una mujer, bastante siniestra, puesto que se decía que era curandera, y al paso del tiempo comenzó a ganarse la confianza de todas las mujeres del pueblo. Hacía limpias, embrujos, amarres, curaba el mal de ojo de las decenas de niños que vivían ahí. Sin embargo, las cosas comenzaron a ir mal en la comunidad. Las parcelas no daban fruto, el ganado comenzó a morir ante una gran sequía, y los niños se enfermaron con una extraña enfermedad transmitida por piojos y pulgas, las cuales infestaban las casas de todos ante la gran ola de calor. Todas las familias tenían una gran mala racha, estaban enfermos o mucho más pobres. Sin embargo, y extrañamente, a la vieja curandera le iba mejor que a los demás. En su casa no se habían secado sus plantas y sus animales estaban sanos. La gente comenzó a especular y a tener envidia de la señora. Los hombres decían que gracias a ella se había desatado todos los males en la región, por tener un pacto con el diablo. Mientras que las mujeres maldecían a aquella horrible mujer por la enfermedad de sus hijos, en especial la tatarabuela, que comenzó a organizar a las mujeres del pueblo para intentar sacar a la curandera. Cierta mañana, todos se congregaron en la capilla del pueblo para ir a la casa de la curandera y obligarla a irse. Llegando al mediodía, decenas de mujeres marcharon por las calles principales, armadas con palos y piedras, para expulsar a la maldita bruja. Se congregaron alrededor de su casa, y la mujer salió con calma a enfrentar a la turba. Mientras todas gritaban con odio a que dejara su casa y se fuera, comenzaron a lanzar piedras. Algunas dieron en la humanidad de la curandera, otras en los vidrios o en los animales de su casa. Este hecho ocasionó que se llenara de ira y encarara a todas las mujeres. Empezó a despotricar supuestos secretos e infidelidades de todas las mujeres, que sin dar crédito, intentaron acallar aquellas afirmaciones, las cuales en su mayoría eran ciertas. Algunas empezaron a retirarse del lugar, y otras más comenzaron a pelearse entre ellas. Al saber la dura verdad de que el marido de una se había revolcado con la de otra, el caos se hizo presente, y mientras la curandera se metía satisfecha y triunfante a su casa, las mujeres en la calle se peleaban a palos unas contra las otras. Por la noche, el silencio se hizo en el pueblo. Los hombres regresaban de la labor, y al ver el estado de sus esposas, golpeadas y humilladas, se alarmaron. Fue entonces que todas las mujeres del pueblo, para evitar la vergüenza y el castigo de sus maridos, utilizaron su mejor arma, la manipulación. Con esta convencieron a sus hombres de sacar a la bruja del pueblo. Como las cosas iban mal, solo bastaba que uno convocara a todos los hombres. Fue fácil. Se reunieron en la plaza principal y conspiraron para expulsar a la bruja del pueblo. Así lo hicieron. En la madrugada, armados con machetes y palos, iluminaron las calles con antorchas. El griterío despertó a todos en el lugar. Las mujeres veían desde las ventanas con gran satisfacción y con la sonrisa pintada en sus rostros, porque por fin se librarían de aquella maldita. Los hombres derribaron la puerta de la vivienda de la curandera, la sacaron y la arrastraron a la plaza central, mientras repiqueteaban las campanas de la parroquia, invitando a todos a ser testigos del castigo y la expulsión de la maldita bruja. Golpes, patadas, intentos de ahorcamiento, insultos y humillaciones no cesaron esa noche. En cierto momento, un grupo de hombres tomaron a la mujer de los cabellos y la ataron de manos y piernas, y la ataron de las manos, y un jinete en su caballo comenzó a jalar la cuerda con la que iba atada, arrastrándola por los caminos de tierra. Sus gritos de dolor se escucharon en todo el pueblo.
Varios hombres iban corriendo atrás de aquel jinete, el cual resultó ser mi tatarabuelo. Continuaron su camino hasta que se metieron en una brecha y se perdieron entre el monte. Por la mañana, rayando el sol, regresaron y no se dijo nada del destino de la infortunada mujer, aunque todos suponían que había sido masacrada y enterrada en el monte. Su casa fue quemada por la turba, saquearon sus cosas. Muerto el perro se acababa la rabia, decían. Así fue. El año siguiente de esos eventos, las cosas en la comunidad comenzaron a prosperar. A todos les empezaba a ir bien, y de aquellos hechos solo quedaba un mal recuerdo. Tiempo después, una mala racha comenzó a preocupar a mis familiares. La parcela del tatarabuelo comenzó a decaer. No producían nada. Comenzaron a enfermarse, sufrieron muchas carencias, y para el colmo, un día mi tatarabuela enfermó de gravedad con unas fiebres inexplicables y milagrosamente mejoró en una noche. Pero ahí comenzó el suplicio de todos. Cuando iban a la iglesia del pueblo a dar gracias, la mujer cayó en el piso víctima de unas fuertes convulsiones. Los demás, horrorizados, vieron cómo se arqueaba de maneras imposibles y comenzó a decir blasfemias con voz ronca y llena de odio. Al tratar de controlarla, los sorprendidos vecinos vieron cómo tenía una enorme fuerza, por la cual tuvo que ser retenida por 6 hombres, para poder trasladarla a la casa, en donde poco a poco recobró la conciencia. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Decían que la señora estaba maldita, y lo atribuían a que su esposo había sido el verdugo de aquella mala mujer, a la que habían expulsado meses atrás. Algunos hombres lo apoyaban, pero la mayoría del pueblo quería expulsarlos para terminar con aquella maldición. Fue entonces que mi tatarabuelo le reveló a sus hijos y a su compadre un escalofriante secreto. Durante el linchamiento de la curandera, él había saqueado su casa antes de quemarla y había sustraído un libro peculiar, donde había toda clase de hechizos antiguos para atraer todo lo que uno pudiera imaginarse. Él, según, nunca hizo uso de él, pero la mala fortuna que pasaban quizás se debía tener aquel maldito libro. Los males que mi tatarabuela presentaba mostraban claramente una invasión de su espíritu y cuerpo, una posesión demoníaca. Así que entre mi tatarabuelo y su compadre urdieron un plan para liberar a su mujer. Sería el introducirse al monte y realizar una práctica de brujería, ayudados por el libro de la curandera, para retirar el mal de ojo que tenía impuesto mi tatarabuela. Así lo hicieron. Fue el último viernes del mes de abril, durante la madrugada, que salieron a caballo. Mi tatarabuelo, su compadre y un jornalero que los ayudaba en la parcela. Llevaban todo lo necesario para realizar el ritual, en lo más profundo del bosque. Fueron 3 días que no se supo nada de ellos, y de pronto, una noche regresaron solamente mi tatarabuelo y el ayudante. Iban a pie, y casi arrastrándose, pidiendo ayuda. La gente del lugar espantada notó que mi tatarabuelo tenía un aspecto horrible, había envejecido, y tenía innumerables arrugas en el rostro. Además de que su negro cabello se había tornado blanco. El jornalero no había corrido con mejor suerte. Se había vuelto loco y decía muchas cosas sin sentido. Se reía sin parar. Nadie supo en realidad qué había pasado con el compadre. Unos decían que ellos mismos lo habían matado. Pero el jornalero continuamente decía algo. Algo se les había parecido. Y había masacrado al compadre, destripándolo y arrancando sus extremidades. Se nos apareció el diablo, decía, una y otra vez, haciendo esto cada vez más horrible y perturbador cada que se tocaba el tema. Mi tatarabuelo, en cambio, no decía ninguna palabra. Tenía un rictus en el rostro de terror. Temblaba y cualquier ruido lo alteraba. Por las noches no podía dormir, cuidando la ventana y la puerta con un machete. Fueron días después que en un arranque de pánico salió corriendo del jacal en donde vivía y se perdió en el bosque. Nunca más volvieron a saber de él. El jornalero, el cual había acompañado a mi abuelo y a su compadre, una tarde lo hallaron colgado de un árbol,
mi tatarabuela no mejoró y cada vez tenía más ataques o transformaciones de carácter que hicieron que una madrugada se cortara el cuello. Mi bisabuela fue testigo de aquel desafortunado momento. Ella decía que su mamá despertó alterada una noche, que su voz era ronca, que hablaba en lenguas y que se paró con una mirada fija, tomó un cuchillo y simplemente se rebanó la garganta. Los gritos de angustia y terror de mi bisabuela alertaron a los demás, pero era demasiado tarde. La hallaron tirada en el piso, en un gran charco de sangre. Poco a poco todos los hijos de la pareja comenzaron a emigrar a todos lados. Mi bisabuela se estableció aquí en Tampico, por su auge comercial y el petróleo. Encontró un buen marido y procreó a mi abuela, y 6 hermanos más, los cuales son mis tíos. De los demás hermanos poco se supo. De esta historia solo quedan los recuerdos. Mi abuela ya murió, pero la herencia que me dejó fueron decenas de historias y leyendas. Mi nombre es Sergio y tengo 49 años. Quiero que me ayuden si alguien puede hacerlo, claro. Vivo en la zona centro de Tampico, en uno de los tantos edificios antiguos sobre la calle Altamira. Soy dueño de un edificio, el cual está acondicionado para rentarse a familias, con lo cual ayuda a solventar mis gastos personales. Solo que en un departamento tenía como inquilina a una mujer de edad madura, la cual se decía que practicaba la magia negra. Ella no se metía con nadie, solo veíamos que llegaban a visitarla, para que les hiciera algún trabajo esotérico. Todo iba bien, hasta que mi inquilina, la curandera, comenzó a fallarme con la renta, a lo cual le dije que se pusiera al corriente, ya que yo vivía de eso. Pasaron los meses sin éxito, a lo cual le pedí que desocupara, ya que me debía 7 meses de renta. Le di un plazo de 10 días para que se fuera, y así lo hizo. Solo que al irse, se paró en medio del patio de la vecindad y gritó: "Me voy contra mi voluntad", y que se iban a arrepentir de haberla corrido. Sobre los moradores de este edificio caerá una maldición. Todos los inquilinos la escucharon, incluyéndome yo. Y después de esto se fue. Pero al paso de los días, han pasado cosas extrañas. Mis vecinos han comenzado con problemas de salud. Hace días, uno que gozaba de cabal bienestar, le pegó un paro cardíaco. Este falleció de inmediato en la calle. 6 días después, una vecina tuvo que asistir de emergencia a una clínica particular, y ahí murió cuando andaba muy buena de salud. Otro inquilino más salió a su trabajo y se ahorcó cuando venía de regreso. Pasó por un terreno baldío y se colgó en un árbol sin explicación alguna. Ya la verdad, los pocos inquilinos que me quedan están todos muy temerosos. Piensan que será casualidad o en efecto cayó una enorme maldición a los habitantes de mi edificio. Estamos muy confundidos y quería pedir si alguien nos pudiera ayudar. Les vamos a tener nuestros agradecimientos eternos. Estamos muy alterados y casi no podemos dormir al solo pensar que la muerte anda acechándonos en las paredes de este edificio. Este relato fue enviado al programa de radio Historias y Leyendas Paranormales de la 89.3 FM, la Tampicosita, y la cual cuenta con un grupo de Facebook bastante activo, el cual les dejaré en la descripción del video.